Bueno, entonces bienvenidos. Esto es una iniciativa, digamos, ciudadana. Se reúnen tres colectivos, tres grupos de personas que están interesados en comprender un poco más los desafíos del medio ambiente de cara, digamos, al posacuerdo, a la paz, a la construcción de sociedades hacia el futuro. Entonces yo quisiera, antes de darle la palabra a nuestro querido público, que espero que no esté bostezando, es que volvamos sobre esos temas que ya se han tocado. Los he visto tomar nota, los he visto como un poquitín ahí, entonces quisiera que rápidamente tocáramos, miren, yo quiero dejar en claro esto y cuál es el punto esencial y cómo vamos hacia adelante en esto. Sí, yo quisiera retomar un punto de Julio, y es que si el país no mira con transparencia el problema de la calidad de los suelos en los cuales se va a otorgar tierras, vamos a estar atrapados en un problema muy complicado. Porque cuando yo digo a las FARC, por ejemplo, en el caso de los parques nacionales, que es un tema que me interesa, es decir, nos queremos quedar en los parques nacionales. Y uno dice, ¿cómo para qué? Son unos suelos pésimos. ¿Qué es lo que van a hacer en los parques nacionales? Ah, no, que agricultura sostenible, que no sé qué. Es absoluta retórica. No tiene ninguna realidad. Pensar que el Parque La Macarena va a ser el gran oasis de la agricultura ecológica y de la no sé qué ecológica, lo único que se le ha ocurrido a la gente del Parque La Macarena en el posconflicto es abrir una finca ganadera continua de 1.300 hectáreas en este momento, que es de nuevo la vocación ganadera de las FARC. Entonces, ese tema yo creo que ha faltado transparencia, digamos, es un tema que habría que hablarlo con mucha claridad y eso podría ser una contribución del ambientalismo. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿De qué suelos estamos hablando? Exacto, ¿de qué suelos? ¿No? Porque se van a entregar... ¿Y de qué clima? ¿Y de qué clima? Porque se van a entregar suelos en la reserva forestal que tienen tan mala calidad, mucha de la reserva forestal. Una cosa es la biodiversidad y otra es la cosa de la calidad de los suelos que ya Julio, a la cual Julio se refiere. Entonces, en un mundo, porque incluso en esos suelos, el buen vivir eventualmente no es posible. Entonces, no es posible. No es posible. Entonces estamos atrapados en una situación que yo no he visto que nadie quiera reconocer. Hay gente muy realista que conoce mucho el campo, como José Antonio Campo, que desde hace años que conoce muy bien la calidad de los suelos. Lo único que Colombia tendría que hacer es reubicar masivamente mucha gente en Colombia, porque esos suelos no tienen ni siquiera posibilidades para la supervivencia, para un mínimo vital de la gente. No estamos hablando ni siquiera para intercambio, y menos para comercio, menos para sacar productos para el comercio. Entonces, y más aún cuando muchas de esas tierras están ubicadas en sitios completamente lejanos de la posibilidad de que el Estado le provea los bienes públicos que necesita la agricultura. Porque yo creo que en el ambientalismo nos engañamos mucho, después de que sea tan franco, con los casos piloto. Entonces el ambientalismo está lleno de casos piloto, tanto de casos pilotos que identificamos, que dice, caramba, mire esa finca campesina o ese conjunto de fincas, qué maravilla, ahí está la posibilidad para el resto del país. Pero cuando uno dice, bueno, muy bien, esa fue una familia que desarrolló una tecnología, logró generar un control de su parcela, no sé qué, no sé cuándo, y eso cómo se escala en 10 años a 3 millones de hectáreas. Entonces ahí dice, bueno, eso ya es otro. Y escalarlo significa unas inversiones fenomenales desde el punto de vista estatal, porque eso no se hace en forma espontánea. Entonces yo estoy exponiendo unos puntos que en Colombia no los estamos reconociendo, no los estamos hablando con franqueza. Creo que habría la necesidad de hablar con mucha franqueza de cuál es la realidad de los territorios que se les van a entregar a las familias sin acceso al suelo. No, es que yo creo que el tema es, y Hernán Darío empezó, ¿cómo fue que tú empezaste diciendo? Esto fue
negociación de Sumatoria de debilidades. debilidades. Y yo creo que uno de los grandes problemas es que esta fue una negociación donde no se logró romper digamos, el origen de este conflicto, y es la disputa por la tierra. O sea, aquí la FARC no logró lo que se suponía que debía haber logrado, que era conseguir que que las tierras que se usurparon durante la guerra y que las tierras que siempre controlaron unas pocas familias en este país, que son más o menos como 1000 y pico de familias, volvieran a la gente. Entonces el dilema está ahora en que se tienen que quedar en las zonas que colonizaron, cuando deberíamos estar en un proceso realmente de redistribución de las tierras. Y yo creo que ahí es donde está el conflicto más grave de este país. Las tierras buenas, porque Pero desde esa perspectiva, y es el punto que yo quiero traer, lo de las compensaciones ambientales son en el corto plazo la mejor herramienta, a mi modo de ver, para poder planificar el manejo del territorio en los territorios que hoy están acordados para la construcción de la paz. No en los territorios de Noruega, donde saca la redistribución de la tierra, no. En los territorios hoy acordados en Colombia para la reconstrucción de la paz, las compensaciones ambientales son un instrumento que le puede permitir a las comunidades, por lo menos, darse un tiempo para planificar el manejo del territorio. Desde esa perspectiva, esas compensaciones que se llaman, digamos, en la literatura económica, el pago de servicios ambientales, sí son una alternativa. ¿Para qué? Para poderse sentar antes de que el buldocero mande la carretera y a partir de eso se decida pues cómo se transforma el territorio, para que antes de eso las comunidades se puedan sentar a definir dentro de esos mismos territorios. Hay unos suelos mejores que otros, desde luego. Hay unos suelos que generan unos servicios ecosistémicos y otros que generan unas posibilidades de producción de comida con otras características. O sea, no todos son territorios homogéneos. Desde esa perspectiva yo creo que los planes de desarrollo con enfoque territorial, si entendemos los territorios, entendiendo que son territorios frágiles, entendiendo que son los territorios que están hoy en los espacios de construcción de paz, en esos 170 y pico municipios donde se pretenden construir los planes de desarrollo con enfoque territorial, que son en suelos pobres y en la mayor parte de ellos con zonas de reserva forestal o de parques nacionales. Ahí en esos sitios, el acuerdo entre las comunidades, para que las comunidades mismas definan dónde van a conservar y dónde van a transformar, de tal manera que esa estructura ecológica principal se pueda mantener, para que los recursos, especialmente digamos de regulación hidrológica, le pueda dar algún tipo de sostenibilidad a los procesos que hay allí, es indispensable. Y para que eso se pueda dar en el corto plazo, yo pensaría que por lo menos durante los primeros 3 años, las compensaciones ambientales para que la gente no entre a destruir inmediatamente para el cultivo de pancoger, sino que tenga un tiempo para planificar el uso del territorio, son indispensables. Colombia no puede renunciar a la minería, no puede renunciar al petróleo. Pero el punto es dónde se hace minería y dónde se hace... sí. Pero es que... ¿Y qué tipo de minería? Ahora, el problema, en lo que yo percibo, que he hablado con mucha gente sobre el tema, es que una parte de la reclamación de las comunidades, bueno, y tú lo dijiste, no es el medio ambiente. El medio ambiente, en muchos casos, es el mascarón de proa, que es hoy en día los políticos locales que nunca habían hablado de medio ambiente, andan hablando de medio ambiente en todo ese municipio. Entonces, de ahí, ellos lo que están hablando, los políticos locales que han estado, muchos de ellos muy de acuerdo con el no a la minería, lo que están hablando es nos quitaron la regalía. Punto. Entonces, el país sí tiene que generar un nuevo esquema de regalías. Yo creo que lo que habría que hacer es, para que la gente pueda comparar lo que recibe en aquellos sitios donde sea factible hacer algún tipo de minería o petróleo. Y yo creo que el mecanismo podría ser unos bienes públicos que se pacten con las comunidades y que el otorgamiento de esos bienes públicos se haga mediante, o ya la construcción de esos bienes públicos se le quite de las manos a los políticos totalmente. Solo quiero decir una cosa, o sea, lo que quería decir es, mire, el debate que se inició hace varios años aquí en el país fue frente a la locomotora minero-extractiva. O sea, una locomotora que no tenía, y lo dije antes, no tiene límites. O sea, no tiene límites, puede llegar aquí a las goteras de Bogotá, puede estar en
el centro de... Es exactamente de- en toda América Latina. Y es exactamente en toda América Igual. Latina. Pero la diferencia, yo creo, y usted también lo dijo, este es el país De la donde, montaña, donde más se ha profundizado también eso. O sea, aquí podemos hablar del tema del Mar Caribe, que nadie lo dice, pero que tenemos prácticamente el Caribe, la plataforma continental del Caribe entregada a las petroleras, en fin. La discusión empezó ahí. ¿Por qué llegamos a las consultas populares? ¿Por qué se llega a las consultas populares? Porque no hay un espacio de discusión en este país. Aquí no estamos diciendo no a la minería rotunda. Obviamente que la minería se requiere en cualquier sociedad, pero es que la gente ha tenido que llegar a decir, la discusión de Cajamarca, en Cajamarca, ¿qué pasa con el tribunal? Además, la gente cree que hacer una consulta es muy fácil, que mañana la pide y se la dan. La gente se la tiene que pelear de 1000 maneras hasta llegar a que se la aprueben. Pero en Cajamarca, ¿qué pasa? Les cambian la pregunta y la pregunta se la ponen como para que renuncien a la consulta popular, como pasó en Ibagué. En Ibagué tuvieron que renunciar a la consulta popular porque la consulta de Ibagué no era no rotundo a la minería, no era, era la minería a la minería de gran escala, contaminante, no sé qué, bueno, la que sea. Les ponen sí o no, está de acuerdo sí o no con que en el municipio se haga minería. En Cajamarca pasa eso. Y la gente, los promotores de la consulta en Cajamarca se reúnen con los pequeños mineros en Cajamarca. Tenemos esta pregunta, o la hacemos o no la hacemos. Hay una gran oportunidad para democratizar más este país, estoy totalmente de acuerdo con eso. Me parece que es una maravilla lo que está ocurriendo. Me parece que pero al futuro yo creo que tú tienes que... Pero el futuro de la minería no tiene futuro aquí. El futuro de la minería... Todos son ilusiones. Son sí, son ilusiones. El país tiene que cambiar de modelo extractivo, ir Del modelo. ir haciendo una transición de un modelo profundamente extractivista a un modelo, como llaman los economistas, de valor agregado, no sé qué, no sé cuánto, etcétera, etcétera. Y seguramente a un modelo en particular en el campo agrícola, en el cual donde yo creo que además dentro de la agricultura en Colombia caben muchos modelos, yo no creo de muy diversos tipos. No hay un modelo. No hay un modelo. Entonces, yo sí creo que el país tiene, como América Latina, tiene que hacer un tránsito y desprenderse de esa profunda visión extractivista. El gran reto de la paz es que vienen unos movimientos sociales en crescendo, que estaban claramente reprimidos, etc. El país, frente a esos movimientos sociales, es una gran oportunidad. Igualmente, si se responden adecuadamente por la parte de la clase dirigente y la clase dirigente logra de alguna manera atravesársele a esos movimientos sociales y de pronto viene un gobierno de profunda derecha que logre reprimirlos, pues bueno, los hace. Pero igualmente existe la oportunidad de que a partir de esos movimientos sociales muy creativamente busquemos unos nuevos caminos y unas nuevas opciones y unas nuevas alternativas en un país que es, yo tomo el punto de Julio, que tiene una enorme complejidad ecológica y que no hay soluciones únicas porque el país tiene, y uno de los problemas de la minería en Colombia, distinto a Chile, es que la mayor parte de los colombianos vivimos en zonas montañosas, que eso es único en el mundo. Está concentrado más del 50% de la población en las montañas. En la montaña, y ahí En está el la planeta, fuente. la concentración de las montañas es del 14%. El 80, Julio. Y ahí está, El 80%. El 80 está allá. sí, De la población. y ahí está la fuente de agua y el mapa minero. Y eso es el producto de la guerra. Eso fue producto de la Coincide guerra. con eso. Hay que recuperar el tema desde un fondo a donde se lo llevó en los últimos 3 gobiernos, incluyendo los 2 de Santos, o los últimos 4 gobiernos. Y es que el ordenamiento territorial es un subproducto de la concurrencia de actores económicos en el mercado, incluyendo a las multinacionales, las famosas alianzas público-privadas, como agenciamiento del desarrollo en el territorio, y se han pasado por la faja con esa lógica de que hay sectores prioritarios estratégicos como la minería. Eso no entra en el debate del desarrollo. Los acuerdos de paz proscribieron el tema del modelo de desarrollo y el tema de una constituyente.
Yo diría este segundo, afortunadamente, Sí. porque la correlación de fuerzas del país y el plebiscito lo mostró. Haberse abocado a una constituyente hubiera sido catastrófico. Sin embargo, eso no quiere decir que el país no necesite una constituyente. A muy corto plazo. Punteo 4 o 5 asuntos que tendría que resolver una constituyente. Temas como las regalías, como la justicia territorial, como el sistema de relaciones territoriales en el país, que todo eso está en crisis. Entonces, hay un tema, por ejemplo, el país necesita una recategorización de las entidades territoriales. En Colombia hay 700 municipios de selvas húmedas, o de sabanas como la Orinoquia, o de zonas áridas como la Guajira y parte del Caribe, que no caben en la lógica de los modelos de desarrollo de usos intensivos del suelo o de grandes concentraciones urbanas, que es el modelo que hay en los Andes. Y ese es el gran problema de Colombia, esas complejidades. Entonces, Colombia no tiene categorías municipales ambientales. Hay municipios altoandinos, como este corredor entre Sumapaz y Guerrero, pasando por Chingaza, 22 municipios, que son municipios todos, Fomeque, por ejemplo, el 70-80% de Fomeque es un parque nacional. ¿Qué están haciendo los alcaldes para poder tener recursos? Porque no tienen a quién cobrar el predial, no tienen cómo acreditar eficiencia en la inversión pública, y los castiga Findeter y los castiga porque entonces no tienen economías de escala. Entonces están urbanizando el campo para poder cobrar impuestos y poder incrementar sus lógicas de inversión y sus lógicas de ingresos locales. ¿Cuál campo están urbanizando? Los páramos o los subpáramos, que son los que le dan agua a Bogotá. Solo asumiendo una nueva categoría municipal, municipios altoandinos, proveedores de agua, entonces usted ya ahí no es un tema de cobro por servicios ambientales, es un tema de un criterio nuevo de redistribución de los recursos nacionales en el territorio, atendiendo a factores de fondo de la sustentabilidad ambiental del país. Mientras eso no se haga, estos otros temas de qué sector, si es la economía, si es la minería, si es la agricultura de la gran hacienda, etcétera, son temas que vamos a ir de timbo al tambo sin resolver unos asuntos de fondo. Si lográramos que hubiera un énfasis muy grande en la necesidad de comprender en dónde vivimos y qué fue lo que pasó en este país, de pronto las comisiones de la verdad van a ayudar mucho en eso, ¿no? Pero qué fue lo que sucedió y por qué sucedió. Lo que diferencia a Colombia de los otros países es el extractivismo del narcotráfico. Exactamente. Entonces, digamos, el gran extractivismo que significa el narcotráfico, porque yo vuelvo por eso sobre América Latina. Cuando yo comparo todos los países de América Latina, el fenómeno extractivista es tremendamente similar. No es un problema que uno pueda adjudicar a una clase dirigente u otra. Es un problema sistémico que se genera globalmente. Entonces, el punto ahí es de qué tantos grados de discreción tenemos, porque es que el tema es ese. Cuando yo veo que los gobiernos de izquierda y progresistas de América Latina, como lo muestra Gudinas en forma muy interesante, hicieron exactamente el mismo extractivismo sin diferencia alguna, ¿no? La única diferencia que sí fue importante es que obtuvieron un mayor take-up porque negociaron con las multinacionales. Entonces, por ser de izquierda, pusieron contra la pared a las multinacionales, fueron menos juiciosos que estos gobiernos como el de Santos, etcétera. Entonces obtuvieron unas mejores regalías, impuestos. Vamos a escuchar entonces, hay dos preguntas O sea, que no son tan adicionales, malos. Camilo y Porque se da algo Ernesto, ahí. alias Pope, a propósito. Bueno, mi tema es como, iban muchos escenarios ambientales y siempre acabamos hablando de desarrollo rural, o sea, es demasiado ligado el asunto. Y no solo con los temas de los acuerdos, sino incluso desde antes, ya que otra era la locomotora, era la locomotora agropecuaria. El sector agropecuario rural, he visto que por lo menos institucionalmente y en temas de modelos en los últimos años se ha estado planteando cosas nuevas. Les pongo un ejemplo. Hasta el gobierno de Uribe, el Ministerio de Agricultura tenía un solo viceministerio, que era el Ministerio Agropecuario, y se dedicaba básicamente a cadenas. O sea, valor darle calor a las cadenas.
el ministerio ya cambió y tiene ahora 2 viceministerios, incluyendo el de desarrollo rural, que básicamente es para pensar es en la población, no en las cadenas, no solo en el departamento de café. El INCODER se acabó y se transformó en 3 agencias. Una de ellas, la Agencia de Tierras, que es fundamental, que creo que lo que se estaba hablando acá es fundamental en el papel que va a cumplir la Agencia de Tierras. La Agencia de Desarrollo Rural, que viene incluso con un modelo, que es el modelo de desarrollo rural con enfoque territorial, que fue uno de los diagnósticos importantes de la misión rural. También ha habido cambios como la aparición de la UPRA, que es la unidad de planeación básicamente de tierras, que tiene que ver con el otro de los temas que se ha estado hablando acá, que es realmente el suelo es adecuado, hay mercados, y en fin, por lo menos el sector agropecuario lo he visto, que ha venido reaccionando ante una nueva realidad del país. Mi pregunta es, ¿el sector ambiental ha tenido alguna respuesta en institucionalidad o en modelo que prometa que va a estar a la altura de los cambios? Excelente. El futuro ambiental del agro depende del Ministerio de Agricultura, no del Ministerio de Medio Ambiente. Claro. Yo diría que lo que el Ministerio de Agricultura ha sido el motor que ha acelerado la deforestación y la sigue acelerando actualmente. Digamos, el futuro de la Orinoquia, ¿de qué está Depende dependiendo? De la política que fijó Uribe, Claro, de y los- que sigue ahí como Sí. una locomotora violenta, Entonces- y con la cual la corporación autónoma, el Ministerio No de Medio Ambiente tiene no nada que tiene ver. nada que hacer. Claro, entonces ahí hay que generar toda una movida para que eso suceda. Es- Pope y Angélica. Es que el mío es un comentario respecto a lo que Dale. dijo Manuel. Entonces, Pope después. Pero el Ministerio de Ambiente es el directo responsable sobre los permisos de acceso a recursos genéticos, y para poder hacer desarrollos tecnológicos en el sector agropecuario hay una limitación grande que, si bien ha avanzado en los últimos años, sigue siendo un obstáculo, y esto es solamente un ejemplo. Entonces, sí, no podemos dejárselo todo al Ministerio de Agricultura, sino que creo que es todo un engranaje de la institucionalidad desde diferentes frentes que deben estar coordinados, y que, si bien el Ministerio ha hecho unos avances, el Ministerio de Ambiente también tiene responsabilidad y debería reaccionar frente a eso. Sí, Mira, eso es un punto. yo no voy a defender el Ministerio de Medio Ambiente porque no nos es mi corresponde, rol. pero- Lo que te voy a mostrar es, por ejemplo, el caso minero. Caso minero, cuando se hizo el código del 2001, el Ministerio del Medio Ambiente presentó una matriz con 100 objeciones centrales. Le aceptaron una desde la presidencia. Y dijeron, usted se queda callado, no más. El código minero va así, punto. Y se aceptó el código minero redactado en las oficinas de los consultores canadienses en Canadá. Sí. Entonces, ¿dónde estamos? Entonces dicen, ay, ¿dónde está el Ministerio del Medio Ambiente? Pues bueno, el Ministerio del Medio Ambiente estuvo, me consta, Sí. ¿no? Tratando de hacer un código minero decente, pues no le permitieron. Pienso yo, y es un tema que me parece importante, que es el tema educativo. Cuando tú decías que los que vivimos aquí en la ciudad no cuidamos del medio ambiente porque nos importa 5, ¿sí? Yo pienso que este es un tema educativo en todo el país, y es un tema cultural. Cuando uno ve a los extraterrestres de Noruega o de los países europeos desarrollados, es que ellos tienen aquí metido el tema cultural, y voy a referirme como al tráfico de Bogotá, es decir, aquí hay que poner semáforos en todas las esquinas porque la gente no respeta los cruces, ¿sí? Y el tema cultural ambiental es lo mismo. Si nosotros tuviéramos ese tema ambiental en nuestra cultura, probablemente la gente no hacía negocios o no montaba cualquier cosa, el cultivo, lo que fuera, y le importaba 5 contaminar el agua, y le importaba 5 tumbar todos los árboles que hay o lo que sea, sino que se volvía una cultura distinta. Entonces yo también pienso que sería una oportunidad para hacer temas educativos a todo Prendes nivel, afuera, Manuel. ¿sí? Hacer temas educativos que le permitan a la gente concientizarse de que el tema ambiental es un tema que es crítico para el país y que hay que hacer algo. Y podría ser una buena coyuntura el tema de la paz, que permite tener acceso a unos territorios que antes eran vedados y todo, para hacer un cambio de conciencia en esos temas. Sí, un buen punto. Pero yo quisiera aclarar una cosa de lo que decía Camilo, y por qué pienso yo que la deforestación ha sido una propuesta de política pública que nace del Ministerio de Agricultura. O sea, el Ministerio de Agricultura define que la transformación del bosque húmedo tropical en zonas de producción agropecuaria es el argumento para solicitar la titulación. Y dado que en Colombia, obviamente, la tierra no es un factor productivo, sino un depósito de valor, pues se ha convertido en el argumento fundamental para que hoy en el Caquetá los inversionistas que están buscando tierras baratas, ¿qué es lo que hacen? Pagan al campesino para que le deforeste las hectáreas,
con las cuales él después va a pedir que le titulen. Entonces realmente sí es necesario que cambiemos desde el Ministerio de Agricultura el concepto de que la manera de incorporar a la economía nacional los bosques tropicales es convirtiéndolos en producción agropecuaria, y eso sigue siendo el motor de la deforestación hoy día. ¿Y esa ha Esa sido política una discusión pública. que se ha planteado dentro del ministerio? ¿Ese tema ha sido discutido, por ejemplo, por ti, Juan Pablo, dentro del ministerio? ¿Eso cómo va a ser posible que siga siendo una política de Estado? Bueno, es que, claro, desde luego, quien maneja la política de asignación de tierras es el Ministerio de Agricultura. Y el Ministerio de Agricultura ha impulsado dentro de la cultura nacional el hecho de que la forma de incorporar al sistema económico un espacio de bosque natural es mediante su transformación. Y hoy día eso sigue teniendo vigencia. Se está desmontando, digamos, ya en la reforma, digamos, que quiere hacer la ley forestal, se quiere hacer claridad respecto a que el bosque en pie tiene un valor. Quien levanta la reserva forestal es el Ministerio de Ambiente. Ah, claro, no, claro, el Ministerio de Ambiente levanta la reforma, levanta la reserva forestal, pero normalmente lo hace presionado. ¿Por qué? Porque ya está transformado por lo menos el 50% del territorio. ¿Y está transformado con qué? Con la expectativa de ser propietario. Bueno, pues yo creo que vamos ya cerrando y abrimos a lo que queda de los sanduchitos. Y no, los invito a que conversemos ya más de manera, a que hay tequila, hay vinito todavía. No sé, queremos decir algo adicional. Yo quiero decir algo adicional. Dale. Que aunque no lo crean, el Ministerio del Medio Ambiente en América Latina sigue siendo uno de los más fuertes de América Latina. Aunque no lo crean. ¿Cómo será nosotros? Mira con transparencia el problema de la calidad de los suelos en los cuales se va a otorgar tierras. Vamos a estar atrapados en un problema muy complicado. Porque cuando yo digo a las FARC, por ejemplo, en el caso de los parques nacionales, que es un tema que me interesa, es decir, nos queremos quedar en los parques nacionales. Y uno dice, ¿como para qué? Son unos suelos pésimos. ¿Qué es lo que van a hacer en los parques nacionales? Ah, no, que agricultura sostenible, que no sé qué. Es absoluta retórica. No tiene ninguna realidad. Pensar que el Parque La Macarena va a ser el gran oasis de la agricultura ecológica y de la no sé qué ecológica, lo único que se le ha ocurrido a la gente del Parque La Macarena en el posconflicto es abrir una finca ganadera continua de 1.300 hectáreas en este momento, que es de nuevo la vocación ganadera de las FARC. Entonces, ese tema yo creo que ha faltado transparencia, digamos, es un tema que habría que hablarlo con mucha claridad y eso podría ser una contribución del ambientalismo. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿De qué suelos estamos hablando? Exacto, ¿de qué suelos? ¿No? Porque se van a entregar... ¿Y de qué clima? ¿Y de qué clima? Porque se van a entregar suelos en la reserva forestal que tienen tan mala calidad, mucha de la reserva forestal. Una cosa es la biodiversidad y otra es la cosa de la calidad de los suelos que ya Julio, a la cual Julio se refirió. Entonces, en un mundo, porque incluso en esos suelos, el buen vivir eventualmente no es posible. Entonces, No es posible. no es posible. Entonces, estamos atrapados en una situación que yo no he visto que nadie quiera reconocer. Hay gente muy realista que conoce mucho el campo, como José Antonio Campo, que desde hace años, que conoce muy bien la calidad de los suelos, y lo único que conoce bien. Esa fue una familia que desarrolló una tecnología, logró generar un control de su parcela, no sé qué, no sé cuándo, y eso cómo se escala en 10 años a 3 millones de hectáreas. Entonces ahí dicen, bueno, eso ya es otro. Y escalarlo significa unas inversiones fenomenales desde el punto de vista estatal, porque eso no se hace en forma espontánea. Entonces yo estoy exponiendo unos puntos que en Colombia no los estamos reconociendo, no los estamos hablando con franqueza. Creo que habría la necesidad de hablar con mucha franqueza de cuál es la realidad de los territorios que se les van a entregar a las familias sin acceso al suelo. No, es que yo creo que el tema es, y Hernán Darío empezó, ¿cómo fue que tú empezaste diciendo? Esto fue una negociación de Sumatoria de debilidades. debilidades. Lo que tendría que hacer es reubicar
masivamente mucha gente en Colombia, porque esos sueldos no tienen ni siquiera posibilidades para la supervivencia, para un mínimo vital de la gente. No estamos hablando ni siquiera para intercambio, y menos para comercio, menos para sacar productos para el comercio. Entonces, y más aún cuando muchas de esas tierras están ubicadas en sitios completamente lejanos de la posibilidad de que el Estado le provea los bienes públicos que necesita la agricultura. Porque yo creo que en el ambientalismo nos engañamos mucho, y disculpe que sea tan franco, con los casos piloto. Entonces el ambientalismo está lleno de casos piloto, tanto de casos pilotos que identificamos, que dice, caramba, mire esa finca campesina o ese conjunto de fincas, qué maravilla, ahí está la posibilidad para el resto del país. Pero cuando uno dice, bueno, muy bien. Bueno, entonces bienvenidos, esto es una iniciativa, digamos, ciudadana. Se reúnen tres colectivos, tres grupos de personas que están interesados en comprender un poco más los desafíos del medio ambiente de cara, digamos, al posacuerdo, a la paz, a la construcción de sociedades hacia el futuro. Entonces yo quisiera, antes de darle la palabra a nuestro querido público, que espero que no esté bostezando, es que volvamos sobre esos temas que ya se han tocado. Los he visto tomar nota, los he visto como un poquitín ahí, entonces quisiera que rápidamente tocáramos, miren, yo quiero dejar en claro esto y cuál es el punto esencial y cómo vamos hacia adelante en esto. Sí, yo quisiera retomar un punto de Julio, y es que si el país no